Todo listo y todo preparado. ¡Comenzamos! Hola, buenas tardes, buenas noches, lo que te encuentres haciendo, pero esto es Tu Deporte, tu sitio oficial para que opines, para que debatas, para que dejes los comentarios, sobre todo, para que dejes un me gusta y para que dejes un comentario en qué estás de acuerdo y en qué no estás de acuerdo. A continuación, con este nuevo análisis, y como me ves, cargo la camiseta de la selección ecuatoriana de fútbol, entonces sabes por dónde voy. Hoy se dio el sorteo a las 12 del día, comenzó la ceremonia del sorteo hora ecuatoriana, en el cual iba a dictaminar dónde iba a estar o cuál grupo le iba a tocar a la selección ecuatoriana de fútbol. Cayó en el grupo D, en el cual lo va a compartir con Alemania, Costa de Marfil y Curazao. El partido de Ecuador, en el cual va a comenzar a escribir su historia, va a ser frente a Costa de Marfil. Pero hoy te traigo un análisis en el cual vamos a ver el contexto de cómo le ha ido a la selección ecuatoriana de fútbol en los diferentes mundiales y también cómo le ha ido cuando le ha tocado jugar con equipos africanos y equipos europeos, para que tú tengas el panorama claro. Se acabaron las especulaciones, se acabaron un poco ese malestar por quién nos iba a tocar y esa ansiedad, pues ya sabemos con quién nos va a tocar. Y sabes, te voy a decir algo muy personal. Estoy 98% feliz por el grupo que le ha tocado a Ecuador. Ese 2%, ¿sabes por qué? Porque no es por Alemania, no es por Costa de Marfil, es por Curazao. Yo quería que a la selección ecuatoriana de fútbol le toque con un equipo de mayor envergadura futbolística, de mayor jerarquía, y estaba rogando, estaba cruzando los dedos porque le tocara uno de esos playoffs europeos que está cargado de buen equipo. Clasifique quien clasifique, ese playoff europeo va a arrojar una selección europea que va a dar buena pelea en el mundial. Yo soy de las personas muy competitivas y que me gusta prácticamente que el ser humano se foguee con lo mejor de lo mejor. En este caso no estoy de acuerdo con que le haya tocado Curazao, pero ese le tocó y no vamos a poder cambiar, no vamos a decirle al sorteo: hey, ¿sabes qué, FIFA? Vamos a sortear de nuevo ese bombo, ese grupo, para que a Ecuador le toque con otro contrincante. No, ya le tocó, ya se quedó así y vamos a intentar hacer la mejor Copa del Mundo. Yo creo que hay que hacerla porque ya no vale lema aquí, venimos a aprender. Porque a continuación voy a comenzar por donde vino esa frase espectacular del Bolillo Gómez, donde decía: vamos a aprender. Y comienza Ecuador en su primer mundial cuando dijo el papá de Alfonso Lazo: no vamos al mundial, no vamos. Ah, no, ese fue Pocho Jara. Ese fue Pocho Jara que dijo: ¡nos vamos al mundial! ¡Nos vamos al mundial! Sí, señor. En la Copa del Mundo 2002 comenzaba la historia ecuatoriana a escribirse y le tocaba en un grupo sumamente complicado: México, Italia, Croacia y Ecuador. Este último, sí señor, valga la redundancia, terminó de último, con apenas una victoria ante el cuadro croata, cuando Croacia todavía no es la Croacia que tú conoces en la actualidad, la de Lukas Modric, la que fue finalista en el Mundial de Rusia 2018, y la que hizo un buen papel en Qatar 2022. Esa Croacia no era una Croacia muy débil y Ecuador le lograba ganar para tener experiencia. Terminaba en ese grupo en primer lugar México, luego en segundo terminaba con 6 puntos Italia. Ecuador siempre le ha ido mal con México, no sé qué pasa con Ecuador cada vez que se enfrenta con México, pero no le ha ido tan bien. Vámonos al grupo donde lo compartió con el anfitrión Alemania 2006. Sí, señores, Ecuador volvió a clasificar a un mundial consecutivamente. Alemania 2006. La verdad que lo malo fue que se perdió mi mundial favorito. Es mi mundial favorito. Sudáfrica 2010 se lo perdió. Pero bueno, ya pasó. En ese grupo lo compartía Alemania, Polonia y Costa Rica. Ahí me recuerdo que la gente se tenía que levantar muy de madrugada para ver los partidos de la selección ecuatoriana de fútbol, pero la gente se levantaba. Y Ecuador no iba a defraudar, porque le iba a ir muy bien. Ecuador terminaría en segunda posición ante una Alemania que le ganó a todos, a Ecuador, a Polonia y a Costa Rica. Hizo los 9 puntos y Ecuador terminaba con 6 puntos. ¿Adivina quién no le pudo ganar? Sí, lo adivinaste, no le pudo ganar a Alemania, al anfitrión. Le ganó a Alemania 3-0. A Ecuador le costó ese partido, a pesar de que había buenas expectativas de que Ecuador le podría hacer buen partido a Alemania, ya que también Costa Rica creo que Costa Rica le hizo mejor partido, porque Costa Rica abrió la Copa del Mundo junto con Alemania en ese partido inaugural, pero Ecuador no hizo tan buen partido como lo logró hacer Costa Rica y perdió 3-0.
creo que fue defraudante Ecuador en ese partido, y posiblemente esta Copa del Mundo 2026 que le ha tocado frente a Alemania puede ser la revancha. Y te digo por qué puede ser la revancha o por qué yo los veo a la par. Y tú me vas a decir que estás loco, Cristian, ¿cómo los ves a la par? Sí, yo los veo a la par porque ya te voy a contar un poquito del contexto de Alemania. Alemania campeón en Brasil 2014, ganándole a Brasil en esa semifinal icónica, 7-1 a Brasil. Nunca la habían goleado en un mundial, y peor 7-1. Si es verdad que le faltaba a Neymar, que le faltaban algunas figuras, pero eso no se excusa. Alemania siempre fue la mejor. Además me encantó ese uniforme de Alemania, esa camisa blanca con esa banderita alemana en su costado de la camisa, en su pecho. Me encantó esa camisa, para mí una de las mejores del mundial. Y le ganaba con un 0-0 en la final a Argentina, con ese gol que fue icónico para todos y que se convirtió en uno de los hombres más repudiados de la Argentina y de Sudamérica, como fue Mario Götze. A ver, pero si nos vamos a la actualidad de los alemanes, yo te puedo decir algo claro. Alemania es una selección que no viene tan bien. Si bien es cierto, en las eliminatorias tuvo un alza. Vino de menos a más, porque en la National UEFA League no le fue para nada bien, pero eso no quita el mal momento tal vez que viva la selección alemana en vaivenes. Si bien recordemos, Hansi Flick era el ex técnico de Alemania y fue destituido por un Julian Nagelsmann, un joven de 38 años que tiene en la actualidad y que va a ser uno de los entrenadores más jóvenes de la Copa del Mundo. Venía ese recambio generacional también en ese proceso. En la actualidad ha encontrado un poco el equipo, y digo un poco, no mucho, porque a Alemania a veces le cuesta. En la última parte fue goleado por Japón, fue derrotado por Polonia, que son selecciones que, si bien es cierto, son medianas selecciones, pero no top. Y para una selección alemana que venía siendo campeón de Copas del Mundo y que tiene 4 Copas del Mundo, yo creo que esas derrotas golpean y golpean demasiado. A ver, yo le tengo mucha fe a Ecuador en este mundial, pero si bien es cierto, creo que está de igual a igual con la selección teutona, que no viene haciendo buenas participaciones, incluso viene siendo eliminada en varias fases de los mundiales sin llegar a semifinal ni cuarto. E incluso en la de Rusia 2018 se fue en fase de grupos, y te diría que es una selección que no me inspira tanta confianza. Pero bueno, ese fue el grupo de Ecuador, y perdería Ecuador la única vez que Ecuador pasó de la fase de grupos. En octavos de final perdería con la poderosa Inglaterra, que estuvimos así de ganarla. Todavía me duele eso de Carlos el Demoledor Tenorio, en la cual erró ese gol, que muchos ya lo vieron adentro, y que un gran Beckham, para mí el mejor pateador de todos los tiempos, de tiro libre, de pelota quieta, es David Beckham. Le hizo un golazo a Cristian el Conde Mora, que incluso te digo una anécdota. Dicen que el Demoledor ya le había advertido a Cristian el Conde Mora dónde iba a ir el balón y que se hiciera 2 pasitos hacia adelante. Y Cristian el Conde Mora no obedeció. Pero bueno, eso es parte de la historia. Vámonos a la Copa del Mundo de Brasil 2014, y aquí hay un partido que me duele el alma. Aquí hay un partido que no puedo creer cómo Ecuador se le escapó ese partido en los últimos minutos. Gambetita, por favor. Cada vez que lo recuerdo, el Gambetita Arroyo, gran jugador de Barcelona Sporting Club, del América de México. Pero cómo el Gambetita Arroyo falla ese gol en un remate que quizás se equivocó, y luego viene ese contragolpe de Suiza y lo liquida. Aquí Ecuador compartía grupo con Francia, con Ecuador, obviamente, y con Honduras. Ecuador iba a terminar en tercera posición con 4 puntos. Cabe recalcar que le hizo un partidazo a la Francia de Pogba y de Antoine Griezmann. Ahí todavía no estaba ni en los papeles Kylian Mbappé, pero le hizo un partidazo. Francia se iba a coronar en ese grupo con 7 puntos. Luego Suiza, de la victoria de Ecuador y frente a Honduras, iba a obtener 6 puntos. Ecuador solamente le iba a ganar a Honduras e iba a empatar 0-0 con Francia. A ver, Francia tampoco es que era la mega Francia, pero si bien es cierto, Francia siempre ha sido Francia, siempre ha tenido buenos jugadores, siempre ha representado bien en los mundiales, con excepción de los que yo he visto, que me parece que en el año 2010 hizo un certamen para el olvido, pero Francia siempre ha sido Francia. Y para mí te puedo decir que Ecuador hizo un buen mundial, que no le alcanzó, que le faltó un poco más de jerarquía, que le faltó un poco más
de ese movimiento táctico para cerrar el partido. Igual iba ganando 1-0 por gol de Ecner Valencia, pero creo que a Ecuador le ha costado sumamente eso. Si tú me preguntas, a Ecuador le ha costado siempre eso, cerrar los partidos y dejarse avasallar por el rival. En este caso lo hizo Suiza. Y hay un partido que este partido de Suiza-Ecuador se parece al de Senegal, que vamos a ver más adelante. Y nos topamos con la Copa del Mundo Qatar 2022, sí, donde Ecuador iba a ser anfitrión, pero no anfitrión del Mundial, sino iba a jugar con el anfitrión y iban a ser parte de ese partido inaugural. Países Bajos, Senegal y Ecuador compartían ese grupo en el cual Ecuador, todos ya decíamos, créame, era una fiesta a nivel ecuatoriana cuando decíamos que Ecuador ya lo veíamos en la siguiente fase, en octavos de final, porque el fútbol que había desarrollado Ecuador en la fase de grupos era memorable, ganándole 2-0 y Ecuador se convertía en una de las primeras selecciones en ganarle a un anfitrión en una Copa del Mundo. Sí, señor, Ecuador ganando 2-0, o mejor dicho, 0-2. Luego a Ecuador le tocaba ese partido icónico frente a Países Bajos. Países Bajos comenzaba ganando 1-0. Pero a ver, si yo quiero calificar ese partido, yo me encuentro que Ecuador en ese partido jugó muy bien. La mayor posesión la tuvo el cuadro ecuatoriano, e incluso las situaciones más claras Ecuador la tuvo junto con Ecner Valencia, y para mí ese partido lo jugó también muy bien Ángelo Preciado. No alcanzó para ganar porque luego Ecuador empata con gol de Ecner Valencia. Ecner Valencia creo que es un cazador de los mundiales en goles, tiene muchos goles en los mundiales, y este va a ser su último mundial, lamentablemente, y todavía no encontramos el recambio en la delantera, pero bueno, este va a ser el último mundial de Ecner Valencia. Y Ecuador iba a dar un partido similar, y ponme en los comentarios si tú estás totalmente de acuerdo, porque iba a dar un partido similar ante Senegal. Frente a Suiza ya se había repetido algo parecido, y Senegal nos termina ganando. Siempre nos ha costado con los africanos, sea en amistosos o en partidos oficiales, que no ha jugado mucho también Ecuador partidos oficiales frente a los africanos, pero cada vez que nos enfrentamos a los africanos, a Ecuador le cuesta demasiado. Ese partido iba a terminar 2-1 a favor de Senegal. Me recuerdo el gol de Moisés Caicedo, que con eso prácticamente nos alcanzaba y nos invitaba a soñar. Luego Kalidou Koulibaly, es el hombre que jugaba en ese entonces en el Chelsea, nos terminó ganando por una desconcentración de la defensa en pelota parada y un cabezazo que terminó en las redes del arco de Hernán el Gordo Galíndez, el argentino ecuatoriano. Creería yo que de todos los mundiales que ha participado Ecuador, este puede estar en el top número 2. A pesar de que Ecuador no clasificó, dejó una buena presentación el equipo de Gustavo Alfaro, que tal vez no le alcanzó porque no volvió a cerrar el partido de Ecuador cuando estaba en ese 1-1. Sabemos que los partidos de los mundiales son muy cerrados. También cuando de posesión de balón se trata, no te garantiza que el que tenga mayor posesión de balón en el mundial sea el que termine ganando. Por algo participa en las mejores selecciones del mundo y compiten superestrellas en los cuales son top de nivel mundial. Así que por más que veas una selección pequeña, te termina a veces sorprendiendo. Ahora bien, vámonos a nuestra actualidad. A Ecuador le toca, y por qué te decía en el inicio que a Ecuador le toca con un Curazao, que en lo particular no me agradó nada que le haya tocado, pero bueno, ya le tocó. A ver, Curazao, si bien es cierto, en la CONCACAF, que es donde participa en esta confederación, le tocó el grupo con Jamaica, Trinidad y Tobago y Bermudas, en el cual Curazao terminó con 12 puntos a raíz de 3 victorias y 2 empates. Terminó liderando ese grupo, por ende le dieron boleto directo para la Copa del Mundo. Es una población muy pequeña que en un estadio que donde se va a dar la inauguración entra toda su población y sobra un poco más. No lo quiero desestimar a la selección de Curazao. Bueno, creo yo que si llegó a la Copa del Mundo y por algo es que está, va a dar de qué hablar y buena participación, su primera participación en las Copas del Mundo. Pero vámonos con Alemania y la selección campeona de la Copa de África, como es Costa de Marfil. Voy a dar un pronóstico antes de terminar. Yo creo que con Alemania Ecuador puede sacar un resultado positivo. Y el positivo me refiero a un empate. Creo que a Costa de Marfil le podemos ganar. A pesar de que mira que tenemos una tendencia negativa contra los africanos, pero le podemos ganar. Y bueno, y con la selección de Curazao estamos obligados no solo a ganarle, sino que a golearla.
estamos completamente obligados no solo a ganarle, sino que a golearla. Y creo que Ecuador le alcanzaría para pasar a la siguiente fase. No quiero que Ecuador pase, por favor, a los 16avos. Quiero que Ecuador pase a los octavos de final directo como ecuatoriano que soy. No estoy hablando bajo la emoción, sino que yo creo que Ecuador es una selección que va a dar mucho de qué hablar, porque en los últimos mundiales Ecuador no lo ha hecho mal. Lastimosamente a lo que Ecuador le cuesta es cerrar los partidos definitivos cuando está empatando o está ganando. Y eso quiero que compartas tu análisis, tu comentario, que debatas conmigo si estás totalmente de acuerdo. Esto ha sido todo en este video, un video corto que realicé para darte un poco del análisis que yo tengo, esa perspectiva que yo me encuentro. Pero quiero que tú me comentes, que tú me dejes un comentario, suscríbete porque eso me ayuda mucho a seguir realizando este tipo de videos en los cuales te ayuda con información y me ayuda a mí a estar interactuando contigo porque es lo que más quiero, créeme que a ti como hincha es lo que yo más aprecio. Pero quiero que me dejes un comentario. ¿Estás de acuerdo con el grupo que le tocó a la selección ecuatoriana de fútbol? ¿O tú querías que le tocara un rival más difícil? ¿O vámonos al otro polo opuesto? ¿Crees que Ecuador le tocó un grupo demasiado difícil y querías equipos de menor envergadura que no sean ni Alemania ni Costa de Marfil? Costa de Marfil que viene siendo campeón de la Copa Africana, que ya lo dije en su inicio. Pero para mí, el peor rival que nosotros tenemos, y lo voy a decir con mucho respeto, con mucha sinceridad, con mucho amor como me caracteriza, el peor rival que nosotros tenemos, señores, no tengo en nada de contra del argentino, pero es Sebastián Becachese. No me convence como técnico, aspiro que después de la Copa del Mundo tome sus maletas y se vaya independientemente en el puesto que quede Ecuador. Yo creo que si Ecuador ha hecho buena eliminatoria, si Ecuador ha hecho buena participación, si Ecuador ha hecho un buen certamen dentro de las eliminatorias y de la Copa América, creo que es únicamente gracias a los jugadores. Pero de ahí no hay planteamiento táctico, no hay idea técnica, no hay equilibrio en las líneas. Para mí Ecuador hoy por hoy es la defensa y nada más, y el mediocampo, bueno, se salva por ahí Moisés Caicedo, Alan Franco, pero no tenemos extremos. Los tenemos, pero cuando yo digo que no tenemos, es que no tenemos participación en la ofensiva, y eso es lo que me deja desconcertado, que no exista una participación en la ofensiva. Tenemos buenos extremos como Alan Minda, como John Yeboah, como Gonzalito Plata, pero no estamos utilizando verdaderamente esos extremos como tendría que ser. Delantero, bueno, Ender Valencia a veces se la fabrica, me recuerdo ese gol con Colombia, que yo creo que gran parte que esté en la Copa del Mundo es uno de esos goles, porque ahí ya selló el pasaporte para el siguiente mundial. Pero no me gusta lo que veo de la selección ecuatoriana de fútbol. La verdad que como ecuatoriano, sinceramente quiero que le vaya extremadamente bien, pero a mí Becachese no me convence para nada, y a mí no me tendría que convencer. Tendría que convencer al equipo, pero es que ni al equipo le veo convicción. El equipo juega y lo respalda porque creo que le tiene un cariño, porque los abraza, porque los llena de elogios, pero de ahí idea técnica no tiene. A mí me gustaba el Becachese, que fue el que ganó la Copa Sudamericana con Defensa y Justicia. Este Becachese no me agrada para nada. Así que déjame en los comentarios, ¿quieres que se vaya Becachese? Ya ahorita es tarde. Se va a ir quizás después de la Copa del Mundo, quizás, no sabemos, pero en lo particular yo sí deseo que se vaya. Así que esto ha sido todo en este video. Les mando un fuerte abrazo, los quiero mucho, recuerden que los quiero mucho. Suscríbanse, por favor, suscríbanse para tener más comentarios y más análisis de esto. A mí nadie me paga, por eso puedo hablar libremente y no tengo cadenas para hablar del pensamiento y el análisis que yo quiero ofrecerles a ustedes, porque ustedes tienen que escuchar 100% la voz del hincha y la voz también del comentario objetivo. Y aquí la tienen. Así que chao, les mando un beso, un abrazo, cuídense, hasta luego.